Continúo hablando acerca del tema de la creación en su parte 2. Soy el hermano Alexander desde la Iglesia de Cristo, Ciudad Merliot, República de El Salvador, y estamos estudiando el tema acerca de la creación. Como les anuncié en la primera parte, vamos a estudiar la creación del hombre a imagen de Dios, basada en los versículos 26 al 28 de Génesis capítulo 1. Leamos estos 3 versículos y luego vamos a empezar a desglosar lo que el tiempo nos permita. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Usted, yo creo que como una persona que estudia la Biblia, ha leído diversidad de veces estos versículos, pero yo quiero que siempre pongamos especial atención al desglose que haré con la ayuda del Espíritu Santo en lo que aquí se está trazando. Comencemos con el versículo 26. Con la creación del hombre, el relato de los inicios alcanza su cenit, porque Dios lo creó a su propia imagen. La palabra selén y semejanza, imagen y semejanza, usando la palabra selén y la palabra semejanza, la palabra demut. Por supuesto estoy hablando del idioma hebreo. El hombre no es como Dios de una manera física, pero entre su creación las personas participan de manera única de sus atributos espirituales, intelectuales y morales. La palabra hebrea para Dios, Elohim, esta palabra hebrea para Dios, Elohim, es una palabra en plural en su forma. A pesar de que el autor del libro de Génesis no creía en una pluralidad de dioses, o sea, oiga, dioses con minúscula, por supuesto, como en la mitología pagana, utilizó una forma plural, no hablando de ese paganismo, por supuesto. Hagamos de la primera persona del plural del verbo hacer, es claro. Y sin duda lo hizo para que el verbo correspondiera con el sujeto plural, Dios. Sin embargo, la razón es muy debatida, especialmente a la luz del hecho de que en otros lugares de Génesis capítulo 1, los verbos singulares se emplean con el sustantivo plural Elohim. Que les quede claro que la palabra Elohim es primera persona del plural, o sea, hablando como quien dice nosotros. Una sugerencia popular es que el escritor utilizó formas plurales aquí en Génesis 1:26 para destacar la majestad de Dios en el sentido de la plenitud de todos sus atributos, de todos sus poderes, que los antiguos concibieron tan unidos dentro de la divinidad. Sin embargo,
más allá de la posibilidad del pasaje anterior, las Escrituras en ninguna otra parte exhiben el tipo de uso del plural que un soberano podría utilizar al emitir un decreto. Por otra parte, la idea de que el plural se aplica aquí para subrayar el honor real debido a Dios es poco convincente en vista de que la enseñanza del pasaje consiste en relación especial que existe precisamente entre Dios y el hombre. Entonces vemos que la atención se centra en el hecho de que la criatura fue hecha a imagen del Creador y no en la majestuosidad de los atributos de Dios. Además del punto de vista anterior que estoy tratando, otros han recurrido a la utilización de la primera persona del plural, o sea, la palabra hagamos y la palabra nuestra. Noten que ambas palabras son plurales al referirse a Dios, como evidencia de la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Sin embargo, no fue hasta el siglo II después de Cristo, que los cristianos comenzaron a utilizar Génesis capítulo 1, versículo 26, para insinuar una pluralidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo en la deidad. Por supuesto que en el Nuevo Testamento hay abundante apoyo para esta doctrina. Nosotros podríamos leer una serie de textos que se refieren a esta pluralidad en Mateo, en Juan, en Hechos, en Romanos, en Corintios, en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, en Hebreos, en Judas y hasta el libro de Apocalipsis se habla de esta pluralidad. Sin embargo, ningún escritor inspirado se ha referido al uso plural de hagamos y nuestra en el relato de la creación como sugiriendo el concepto de un Dios trino. Esto debería hacer que nosotros, a su vez, dudemos de hacer tales afirmaciones cuando no existe ningún precedente bíblico para tal interpretación. Pero quiero decir lo siguiente, que una comprensión final de Génesis 1:26 que merece una seria consideración es que en el Antiguo Testamento a Dios se le refiere a menudo como un gran rey que está sentado en su trono con un consejo celestial de ángeles reunidos en torno a él, y que en las palabras del profeta Miqueas, noten lo que expresa el profeta Miqueas: yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Luego el Señor desafió precisamente las huestes celestiales, diciendo, noten lo que dice en 1 Reyes capítulo 22, versos 19 y 20. ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Inmediatamente uno de los seres angelicales vino al frente y se ofreció como voluntario para la misión de traer juicio sobre el malvado Acab, el rey del reino del norte de Israel. Hay otro texto que describe a Dios como un rey soberano con su consejo celestial alrededor de él, y este es en Salmos
capítulo 89, versos 5 hasta el 7. El salmista dijo que la congregación de los santos en los cielos alaba al Señor, y luego declaró que ninguno de los hijos de los potentados, o sea, seres celestiales, puede compararse con el Señor, porque Él es un Dios temible en la gran congregación de los santos. Es un Dios temible en la gran congregación de los santos. Bueno, por último, en Isaías capítulo 6, versos 1 al 8, describe a Dios como un rey sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, dice. De él se dice que está rodeado por una hueste de serafines, o sea, los serafines son seres angelicales, que le alaban y están listos para hacer su voluntad. En el relato en el que Isaías escuchó la voz de Dios diciendo, ¿quién irá por nosotros?, la visión incluye obviamente un consejo celestial de ángeles en la pregunta del Señor, que contiene la primera persona del plural, nosotros. Vamos a leer para un completo entendimiento de lo que estoy diciendo. En Isaías capítulo 6 vamos a leer esta porción un tanto alargada, desde el verso 1 hasta el versículo 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Noten esa descripción. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. A la luz de los pasajes anteriores, en lugar de entender Génesis 1:26 como una referencia específica a la Trinidad, parece más probable que describe a Dios como actuando en concierto con su ejército celestial. Por eso es la mención de estos querubines, seres angelicales, seres celestiales. Los ángeles, por lo tanto, participaron en la creación, pero óigase bien, no siendo creadores. No piense así de esta manera. Participaron en la creación no siendo creadores, sino testigos de todo lo que Dios estaba haciendo y alabándole por ello. Dios mencionó estos seres cuando le hizo a Job las preguntas poéticas. Miren lo que tenemos, y ustedes pueden irse a Job capítulo 38 en los versículos 4 hasta el 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ustedes pueden notar precisamente cómo es que es un cuestionamiento a Job para decirle, ¿tú estabas presente ahí? No. ¿Tú fuiste parte de eso? No. Entonces, los hijos de Dios que se presentan aquí en Job, capítulo 1, verso 6, capítulo 2, verso 1, son los ángeles que se presentaron delante de él y que también vemos a Satanás presente entre ellos. Entonces, una vez entendemos todo esto del versículo 26, pasemos al versículo 27. Mientras que en el versículo 26 es una cita de las palabras de Dios, el versículo 27, como quien dice, es el informe del autor, que utilizó precisamente la repetición en un patrón ABA, o sea, A, B, B, A, para resaltar su enseñanza. Y yo le explico esto. A1, creó Dios al hombre. B1, a su imagen. B2, a imagen de Dios. A2, lo creó. Miren qué bonito y qué claro. Entonces, como pueden verse, la imagen, o sea, la palabra selén en el idioma hebreo y la semejanza de mut, que se usa en Génesis 1:26, de Dios en los seres humanos que Él creó, cómo es que se puede ver esa imagen y cómo es que se puede ver esa semejanza. El concepto se ha entendido de diversas maneras y vamos a ver esas diversas maneras de cómo se ha entendido. El primer término, selén, por lo general se refiere a los ídolos. Las imágenes de este tipo fueron estrictamente prohibidas en la ley del Señor. Miren lo que dice en Números 33, versículos 51 y 52. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis, noten, todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Sin embargo, en la mayor parte de la historia del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios se negó a deshacerse de sus falsos dioses, razón por la que el Señor decretó el fin de Jerusalén y de Judá. Eso es bien claro en las Sagradas Escrituras, permitiendo que su pueblo idólatra fuera destruido junto con sus imágenes. Vamos a leer para ello, vámonos al libro de Ezequiel, capítulo 7. Vamos a leer varios versículos de Ezequiel, capítulo 7. Primero comencemos con el verso 3. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Pasémonos al verso 20. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ellos las imágenes de sus abominables ídolos, por eso se lo convertí en cosa repugnante. Veamos estas aclaraciones que realmente son fascinantes. Ahora, aquí mismo en este capítulo 7 de Ezequiel,
Leamos los versos 24 hasta el 27. Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene, y buscarán la paz, y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. El rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Usted note en este versículo 27 que noten, empieza con el rey, sigue con el príncipe, y luego termina con el pueblo, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. O sea, sería un castigo generalizado precisamente por esa idolatría. Génesis capítulo 5, verso 3, utiliza la palabra selén, o sea, imagen, en otro sentido del parecido físico, y también incluye el término demut, o sea, semejanza, que se encuentra en 1.26. En su referencia a las generaciones de Adán, el escritor dijo, leamos Génesis 5.3, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. El significado más natural de esta afirmación es que había una sorprendente similitud en la apariencia física del Padre y el Hijo, y que ambos términos, o sea, las palabras selén y demut, se utilizan para transmitir la idea de que el Hijo se parecía a su Padre. La idea, pues, de que el Hijo se parecía a su Padre. En otros pasajes, la palabra selén no tiene un significado concreto. Sin embargo, se refiere a algo de naturaleza más espiritual. Un salmista, al comentar sobre la brevedad de la vida, se lamentó de que su vida era como nada delante de Dios. Vamos a leer en Salmos capítulo 39, se usa la parte última del capítulo 5 y vamos a leer el versículo 6. Noten, busquen Salmo 39. Ciertamente es completa vanidad, Hebel, todo hombre que vive, Selah, ciertamente como una sombra, Selén, que es el hombre, ciertamente en vano Hebel se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Salmos 39, 5 y 6. En Salmos 39 es evidente que Selén, que se traduce aquí como sombra, es paralelo con Hebel, con H, que se traduce como vanidad y vano. Se traduce como vanidad y vano. Entonces, ambas palabras hebreas se refieren a algo no físico. Estas palabras se refieren a algo no físico. De manera similar, en el Salmo capítulo 73, versículo 20, comparó a los malvados con un sueño, o sea, chalón. La palabra chalón, un sueño del que despierta. Y dijo que Dios menospreciará su apariencia, o sea, la palabra selén. Entonces, aquí, sueño, o sea, la palabra chalón,
es paralelo con apariencia, o sea, la palabra selén, que se traduce como fantasmas y como fantasías. Entonces, esto indica que al menos en algunos contextos selén tiene que estar refiriéndose a algo inmaterial o a algo incorpóreo, sin forma sustantiva, pero de una naturaleza completamente espiritual. Luego, la otra palabra que se utiliza para describir la imagen de Dios en el hombre es semejanza, la palabra demut, de 1:26. También lleva la idea de parecido, parecido físico. Se encuentra en una pregunta en Isaías capítulo 40, versos 18 y 19, donde Dios afirmó que nada en el cielo ni en la tierra puede compararse con Él. Esto es bien claro. Pues en este texto aparece tanto el verbo damat como la forma sustantiva que se deriva de la misma raíz de mut, respectivamente. Leamos lo que dice Isaías capítulo 40, los versos 18 y 19. ¿A qué? Noten que es una pregunta. ¿A qué pues haréis semejante, damat, a Dios? ¿A qué o qué imagen de mut le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. ¿Qué es lo que vemos? Que en otras palabras, ninguna imagen o semejanza física que el hombre forme puede transmitir la verdadera naturaleza de Dios. Quizás a estas alturas usted a lo mejor no entienda a totalidad lo que estoy diciendo, pero yo le sigo dando la explicación. En los 10 mandamientos a Israel se le prohibió hacer imágenes de Dios o intentar representar con una semejanza física de cualquier cosa en el cielo o en la tierra. Esto lo tenemos claramente en Éxodo capítulo 20, versos 3 al 5 y Deuteronomio, primero leamos Éxodo 23 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Leamos ahora Deuteronomio capítulo 5, versos 7 al 9. Noten que todo esto es en relación a desechar precisamente la idolatría y a nunca sustituir la idolatría por Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, notemos precisamente esta situación que aquí
nos está presentando. Antes de que los israelitas entraran en la tierra prometida, Moisés les exhortó a cuidarse de ello, diciendo, miren lo que dice, vamos ahora a Deuteronomio capítulo 4 y el versículo 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis, noten, ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Entonces, no habían de hacerse para ellos escultura, ninguna imagen, eso es lo que les está diciendo, en la forma o en la semejanza de humanos, o sea, hombre o mujer. También en la forma de animales, ya sea bestias, reptiles, aves o peces, ni en la forma del ejército del cielo, el sol, la luna, las estrellas. Esto es completamente muy claro. Vamos a Deuteronomio capítulo 4 y vamos a leer los versos 16 hasta el 19. Dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele en el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Deuteronomio capítulo 4, versos 16 al 19. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de esto, hermanos, hermanas y amigos? Tenemos que entender que nosotros no podemos hacernos imágenes, o escultura alguna ya sea de seres humanos, ya sea de animales, ya sea de los astros, de nada. Yo varias veces he escuchado a los pueblos indígenas hablar de la Madre Tierra, venerando a la Madre Tierra como un Dios, como a alguien que hay que darle honor y honra. Y claro, la tierra es creación de Dios, la tierra es fructífera, la tierra nos da de comer, pero hay que tomarlo desde ese punto de vista como bendición y creación de Dios. Eso es lo que tenemos que entender, pero no en el sentido de tomarla como un Dios y tantos dioses que los seres humanos a través de las diferentes etapas se han hecho. Sin embargo, a Dios se le representa a menudo como un rey sentado en un trono. Se representa a Él con manos, se le representa con pies, rostros, ojos y oídos. Estas frases lamentablemente se han interpretado en el sentido de que el cuerpo físico del hombre está hecho a imagen de Dios. Sin embargo, son descripciones totalmente figurativas. Son descripciones figurativas de Dios y no deben interpretarse literalmente, porque tal interpretación es malentendido fundamental de la naturaleza de Dios, que es espíritu y no carne. Juan capítulo 4, versículo 24, nos dice claramente sobre esta situación.
Y vamos a leer del Evangelio de Juan capítulo 4 y el versículo 24, lo que ahí expresa. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando nosotros vemos esta declaración, así como vamos a ver ahora en Lucas, en el capítulo 24 y el versículo 39, noten lo que ahí se expresa. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y esto precisamente surgió por corroborar precisamente que él había resucitado y que poco tiempo después él iba a su lugar celestial. Por eso el salmista escribió, miren lo que dice en el Salmo 139, los versículos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces, quiero concluir diciendo lo siguiente en relación a la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. La naturaleza física del hombre, la afirmación, creó Dios al hombre a su imagen, se refiere a la naturaleza espiritual de Dios, reproducida precisamente en el hombre, mientras que varón y hembra los creó, hace hincapié en la naturaleza física del hombre. La palabra para hombre en este pasaje es Adán, con una interjección al principio y con letra M al final, que es precisamente el uso genérico del término hebreo que quiere decir humanidad. Eso es lo que quiere decir originalmente la palabra Adán, con la interjección al principio y con la letra M al final. Significa humanidad y posteriormente se convirtió en el nombre personal para Adán. O sea, cuando hablamos de Adán es como decir el hombre, pues. Sin embargo, aquí, como en Génesis capítulo 5, versos 1 y 2, que ya hemos estudiado, Adán incluía originalmente varón y mujer. Al decir Adán se incluye varón y mujer porque ambos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que concluir y ver claramente? Cuando dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, tenemos que entender y comprender con claridad que también la mujer fue hecha a la imagen y semejanza de Dios. En vista de que el hombre y la mujer son diferentes entre sí en el sentido físico y sexual, la imagen de Dios en el hombre y la mujer, o sea, Adán, con esa interjección y la letra M al final, que significa humanidad, tiene que estar refiriéndose a otra cosa diferente de la naturaleza o forma física. En otras palabras, nos hace ver pues que sugiere en cambio la sensibilidad moral, una vida espiritual y cualidades intelectuales que únicamente el hombre comparte con su creador, a diferencia de los demás seres vivos hechos por él. Por eso tenemos que dejar esto bien claro. Solamente el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de nuestro Dios.
Usted puede ver que creó los animales, que creó las plantas, seres vivos, pero que ellos no fueron hechos en ningún momento a la imagen y semejanza de Dios. Y esa es la bendición que nosotros tenemos, haber sido hechos a esa imagen y semejanza de Dios. Esa creación que fue dada a Adán, a esa humanidad, que también incluye a Eva, su mujer, fue trasladada, hermanos, hermanas, amigos, a nosotros también. Nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Dios nos ayude a comprender estos mensajes y, como siempre lo digo, que nos ayude para tener más convicción, que nos ayude para estar todavía con una fe más fortalecida en que nuestro Dios nos creó, en que nuestro Dios nos hizo, y que como somos hechura y creación de Él, tenemos la protección divina. Tenemos la gran ayuda de nuestro Dios en todo momento y circunstancia. Por supuesto, estoy hablando para nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios. Claro que cuando la persona comprende todas estas ventajas de nuestro Dios para la humanidad, entonces la persona decide obedecer a nuestro Señor Jesucristo a través de su confesión en Él, a través de arrepentirse de sus pecados y a través de ser bautizado para lavar todos sus pecados. Dios nos ayude a que cada día nosotros seamos hombres, mujeres, que respetemos la creación de nuestro Dios. Con la ayuda de Él vamos a continuar viendo más mensajes en relación a la creación que nos va a ayudar a cimentar más nuestra fe. Pongámonos en oración. Gracias, Padre Celestial, por esa gran ayuda que tú das a nosotros, por esa gran ayuda de habernos creado a tu imagen y semejanza. Gracias, Padre eterno, porque entendemos el privilegio de ser tus hijos, el privilegio de ser completamente muy bendecidos por ti. Que nosotros hagamos honor a esa creación que tú diste a nosotros. Padre eterno, ayúdanos a que esto nos ayude a buscar más el camino al cielo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.